unos presupuestos generales del Estado pactados con partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas. Esta es la noticia que ha sacudido a la prensa y ha agitado y ha escandalizado a muchos medios de comunicación en estos últimos días. Sin embargo, el análisis generalizado que he visto del tema es completamente fútil en política, porque se centra en dos aspectos que son, primero, la vinculación de EH Bildu con que personas de su seno hayan pertenecido al grupo terrorista ETA, y segundo, la moralidad del señor Pedro Sánchez diciendo que ha mentido cuando dijo que jamás pactaría con estos grupos nada que tuviera que ver con sus funciones de gobierno. Estos aspectos se circunscriben al aspecto moral, y en política el aspecto moral tiene escaso o ningún peso. ¿Qué es el aspecto fundamental? El análisis que de verdad debe centrar cuál es el problema, que sí es perniciosa la situación que estamos viviendo y por qué se produce. Se produce fundamentalmente porque es legal, porque se permite, es más, porque está alentado y porque tiene su germen en la situación institucional que tiene el Estado español actual. Y que, cuidado, no está atentando en contra de la Constitución, como estoy diciendo es el foco del problema, sino en contra del sujeto político sobre el cual actúa la Constitución, que es la nación española, el pueblo español, aquel que ahora mismo se está viendo desamparado, sobre el cual se está traficando un conflicto de intereses entre unos partidos y otros, aquellos que están pidiendo no sabemos qué, y aquellos que están dando tampoco sabemos qué para mantenerse en el poder, esa mercachiflería, al final está afectando duramente a la nación española. Y no solamente eso, es que con lo que se está traficando es nada más y nada menos que con el dinero de los contribuyentes de todos los españoles, que de ahí salen los presupuestos generales del Estado. ¿Cuáles son los dos aspectos, bajo mi punto de vista, fundamentales que deben circunscribir el análisis de la situación actual? Pues muy sencillo. Primero, los nacionalismos en España tienen su auge en el régimen del 78, tanto en el País Vasco, en Cataluña, como en Andalucía y hasta en Madrid. En toda España se está produciendo la desintegración ya no de la Constitución, del propio sujeto político, de la conciencia del hecho nacional, porque el propio artículo 2 de la Constitución reconoce en su seno la autonomía de las diferentes nacionalidades en la indisoluble unidad de la nación española. Sí, pero si se reconoce la autonomía de nacionalidades es porque existen diferentes naciones. Ese grave error del constituyente es lo que ha generado este problema. Y segundo, el artículo 68.3 de la Constitución, que impone el régimen proporcional, que impide la representación política y hace que se configuren unas cámaras de partidos políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado, donde los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Votan lo que les mandan los partidos. Y lo que cuenta ahí es el signo ideológico del partido en cuestión. Por eso, los nacionalismos encuentran su auge dentro del estado de partidos. ¿Cómo se solucionaría todo esto? Pues muy sencillo. Si en vez del sistema proporcional que tenemos impuesto por la Constitución, hubiera un sistema de elección uninominal que sí es representativo, como en Francia, Inglaterra o en Estados Unidos. Es decir, sí hubiera representación. ¿Por qué? Porque entonces los diputados votarían a favor o en contra de un modelo de presupuestos, no por lo que les manda el jefe de un partido que ha pactado con un independentista o con cualquier otro partido una conveniencia política, sino lo que le exigen sus electores del distrito que le han elegido. Es decir, el pueblo español, la nación española, tendría directamente una capacidad de decisión sobre cómo quiere que se administre su patrimonio, porque esos son los presupuestos generales del Estado, el dinero de todos los españoles. Y a pesar de que algunas personas que están en el gobierno digan que el dinero público no es de nadie, es todo lo contrario. El dinero público es de todos y lo que jamás se puede admitir es que con él se trafique ya no favores políticos, ya no se haga una mercachiflería entre diferentes fuerzas políticas, sino que se actúe en contra y a escondidas del sujeto político por el cual ellos están ahí. Porque antes de la Constitución de 78 ya existía España. Y antes de la Constitución de 78 ya existía el sujeto político determinado del cual nace la Constitución de 78. En resumen, el problema que estamos viendo es una consecuencia lógica, amparada, legal, que establece, que exacerba y que ha dado pie la Constitución de 1978 con el café para todos de Adolfo Suárez. Y hasta que esto no se solucione, vamos a ver esto y vamos a ver muchos más ataques a la nación española, a su cultura, a su lengua, a su diversidad y, ¿por qué no?, diversas varas de medir de acuerdo con la fuerza política que tenga mayor representación o que tenga mayor identificación, mejor dicho,
en una región o en otra de España. Por un pacto entre las diferentes fuerzas políticas y por los intereses entre esas fuerzas políticas. Y lo que debe primar son los intereses de los ciudadanos, que exijan a sus representantes la aprobación o no de unos presupuestos de acuerdo con su voluntad y con lo que ellos quieren, y no con lo que les interesa a las fuerzas políticas pactar entre ellos. Ahora, además, no se sabe qué, no se sabe cuál es el objetivo, no se sabe a cambio de qué se da ese sí de los partidos nacionalistas independentistas, pero podemos arguir que nada bueno para el conjunto de la comunidad que forma la nación española. Un saludo y libertad colectiva.